El extraño, parte 2. Pero entonces una nube ocultó la luna y me hizo tropezar. Y ya en la oscuridad me vi obligado a avanzar con una mayor lentitud. Todavía se encontraba todo muy oscuro cuando llegué a la verja, que me encontré abierta tras una meticulosa exploración. Pero no quise atravesarla por miedo a precipitarme desde aquella imponente altura que había alcanzado. Luego volvió a aparecer la luna. De todos los impactos que se puedan imaginar, ninguno es tan diabólico como el de lo inescrutable y groseramente inconcebible. Nada de que había soportado hasta entonces se podía comparar al terror que producía lo que ahora estaba viendo. Y ni qué decir de las maravillas extraordinarias que aquel espectáculo implicaba. El panorama era en sí tan sencillo como asombroso, ya que consistía solamente en lo siguiente. En lugar de una deslumbrante perspectiva de las copas de los árboles vistas desde una solemne altura, a mi alrededor se extendía al nivel mismo de la verja nada menos que la tierra firme, separada en distintos sectores por medio de losas de mármol y de columnas, y bajo la sombra de una antigua iglesia de piedra, cuyo capitel desolado brillaba espectralmente bajo la luz de la luna. Medio inconsciente, pude abrir aquella verja y avanzar dando tumbos por la senda de gravilla blanca que se extendía en dos direcciones. Por aturdida y confusa que estuviera mi mente, aún perduraba en aquella anhelo frenético de luz, ni el asombro descubrimiento de hacía unos minutos podía detenerme. No sabía y ni siquiera me importaba si aquella experiencia era locura, demencia o magia. Pero estaba decidido a ir en busca de luminosidad y alegría a cualquier precio. No sabía ni quién era, ni qué era, ni cuáles podían ser mi espacio y mis circunstancias. Sin embargo, a medida que continuaba mi marcha titubeante, se asomaba en mí un recuerdo apocado, pero latente, que hacía mi avance no fortuito del todo. Sin un rumbo fijo, por campo abierto, en ocasiones sin perder de vista el camino y otras abandonándolo para poder internarme. Lleno de toda curiosidad por unas praderas en las que apenas alguna ruida ocasional revelaba la presencia en tiempos remotos de una olvidada cañada. En cierto momento me vi obligado a cruzar a nado un rápido río en el que unos restos agrietados y mohosos hablaban de cierto puente que mucho tiempo atrás había desaparecido. Ya habían transcurrido algo más de 2 horas cuando alcancé lo que en apariencia era mi meta. Un honorable castillo recubierto de hiedras
situado en un gran parque con una espesa arbolada, de un alucinante familiaridad para mí, y a pesar de ello, repleto de novedades intrigantes. Observé cómo el foso había sido rellenado y que algunas de las torres que también conocía se habían demolido, al mismo tiempo que se levantaban nuevas alas que confundían al observador. Pero lo que contemplé con el máximo interés y disfruté fueron sus ventanas abiertas, inundadas de una radiante claridad, que enviaban al exterior los ecos del más alegre de los banquetes. Aproximándome a una de ellas, observé su interior y contemplé a un grupo de personas vestidas de manera muy rara, que conversaban entre sí con una gran algarabía. Como nunca había oído voz humana alguna, no podía adivinar lo que decían. Algunos de sus rostros mostraban expresiones que despertaban en mí recuerdos muy distantes y otros me eran totalmente ajenos. Salté por aquella ventana y entré en la habitación iluminada brillantemente, a la vez que mi mente pasaba del único momento de ilusión a la más oscura de las desesperanzas. Aquella pesadilla apenas tardó en llegar, ya que nada más entrar se produjo una de las reacciones más espeluznantes que yo habría podido imaginar. Apenas había terminado de cruzar aquel umbral cuando entre todos los presentes se me produjo un inesperado y repentino pánico de terrible intensidad que distorsionaba sus rostros y arrancaba de todas aquellas gargantas los gritos más aterradores. La desbandada fue general, y en medio de aquel griterío y terror, algunos se desvanecieron y fueron arrastrados por los que huían despavoridos. Muchos se tapaban los ojos con las manos y corrían a ciegas llevándose por delante todo lo que encontraban a su paso, derribando muebles y golpeándose contra las paredes en un desesperado intento de llegar a alguna de las múltiples puertas. Solo y aturdido en aquel radiante lugar, escuchando los ecos cada vez más lejanos de aquellos horrorosos gritos, comencé a temblar, pensando en que podía ser lo que me acechaba sin que yo lo pudiese ver. A primera vista, el lugar parecía estar vacío, pero cuando me dirigí a una de las habitaciones, creí detectar cierta presencia, una especie de amago de movimiento al otro lado de un arco dorado que llevaba a otra habitación parecida a la primera. A medida que me acercaba al arco, comencé a percibir la presencia con mayor nitidez. Después, con el primer y último sonido que jamás emití, un terrible aullido que me repugnó casi tanto como la morbosa causa que lo provoca. Pude contemplar en toda su horrible intensidad al inconcebible, indescriptible e inaudito monstruo
que con su mera aparición había